Y pues cómo llega este pensamiento, esta locura de decir, o sea, de venir de un accidente, de quedarte discapacitado y ahora convertirte en Ironman. Te vas como llenando de dopamina cuando vas logrando esas metas, ¿no? Es muy icónico que cuando vas llegando a la alfombra roja, siempre es alfombra roja cuando vas a llegar a la meta, decían, Aldo Chavarría, tú ya eres un Ironman. Esa frase la dicen en inglés y es muy icónica. Yo siempre, cuando siento que ya no puedo, que el cuerpo ya no puede, traigo esas frases de poder a mi cabeza. La que más repito es la de haz que valga la pena estar en silla de ruedas. Y esa es como me llena de una energía muy importante. La inclusión nos viene bien a todos, ¿no? Yo siempre les digo que tarde que temprano todos vamos a experimentar la discapacidad, ya sea momentánea o con el paso del tiempo, pues la disminución de nuestras capacidades. Platícanos un poco de la asociación Don Bosco sobre Ruedas. Bueno, Don Bosco sobre Ruedas surge como aquella respuesta que hasta el momento pues no hay para el acompañamiento cuando adquieres la discapacidad motora, ¿no? Entonces los vamos acompañando en todos los procesos y sobre todo en el proceso que lo hayamos encontrado, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Líderes Trascendentes. Y el día de hoy les tenemos una gran sorpresa, tenemos un gran invitado que su historia nos va a inspirar. Y él es Aldo Chavarría Montiel, a quien me permito presentarles. Él es el hijo menor de una familia de 4 hermanos, quien hasta los 29 años vivió como una persona convencional, terminando sus estudios universitarios y desarrollándose profesionalmente, hasta que el 20 de agosto del 2009, en un accidente automovilístico, adquiere la discapacidad motriz por medio de una fractura en la columna nivel T12, ocasionando un daño en la médula espinal, dejando a Aldo parapléjico. A raíz de su accidente es cofundador y director de la asociación Don Bosco sobre Ruedas, la cual brinda el acompañamiento en su proceso de reintegración a la sociedad, buscando su máximo grado de autonomía en las personas que recién han adquirido dicha discapacidad. Aldo también es deportista de alto rendimiento, practicando diferentes deportes tales como tenis en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas, atletismo, y en el que más se ha desarrollado el paratriatlón. Es conferencista motivacional enfocado a la resiliencia organizacional y personal, y fue conferencista en la ONU, sede de Nueva York, en ECOSOC 2016. Aldo también se convirtió en el primer mexicano en lograr completar un full Ironman, el triatlón más exigente del mundo, que consiste en 3.8 kilómetros de nado en aguas abiertas, 180 kilómetros en bicicleta y atletismo, con un límite de 17 horas para terminarlo. Sin embargo, lo completó en tan solo 11 horas con 26 minutos, algo inimaginable cuando comenzó a visionarlo como objetivo. Qué gusto tenerte por acá, Aldo. Bienvenido, te veo. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir un poquito ahí con ustedes y con todo su público. Encantado de tenerte por acá, es un placer. Y pues me gustaría que nos comenzaras platicando un poco de este contexto, de cómo era tu vida y de este momento tan difícil por el que atravesaste, que después se convertiría en lo que es hoy por hoy, pues tu mayor sentido de vida, ¿no? Claro, pues sin duda fue el punto de inflexión más grande que he tenido en mi vida. Y bueno, cuando tenía 29 años, pues uno pensaría que ya tenía su vida pues en gran tramo avanzado, ¿no? Planeada, ya había terminado mi carrera, ya había empezado un pequeño emprendimiento, soy ingeniero en sistemas y pues todo iba pues según lo planeado, viviendo en popa, ¿no? Y así la frase trillada, ¿no? De un segundo a otro, pues me cambió la vida. Sí fue totalmente 180 grados. Fue aprender a vivir con una discapacidad, vivir ese proceso tanto de duelo como adaptación. Y bueno, literal al principio no podía pues prácticamente ni comer yo solo. Adquirir una discapacidad conlleva un montón de problemas, pero también en la lesión medular al principio pues no tienes ni control ni sensibilidad de tu cuerpo.
Para aquellos que más o menos no estén familiarizados con la lesión medular, hay una película muy famosa y muy conocida, que es una película francesa que se llama Amigos, que fue varias veces galardonada, en donde una persona adquiere la lesión medular, nada más que su lesión medular es muy alta. Él nada más movía el cuello, y entonces pues ahí quien vio la película se puede sentir un poco más familiarizada con la lesión medular. Prácticamente es donde ellos sufrieron la lesión, es como si te hubieran llegado a cortar el cable y de ahí para abajo no mueves ni sientes, ¿no? Aunque obviamente hay lesiones que son incompletas, pero el gran porcentaje son lesiones que no sientes ni mueves hacia abajo de tu lesión. Entonces pues conlleva una serie de problemas que, dependiendo del nivel de la lesión, puedes llevar descontrol de esfínteres, inclusive si son lesiones muy altas, puedes perder funciones como sudar, o ya más graves, siendo mortales cuando la lesión es en la parte del cuello, pueden inclusive necesitar respirador para poder respirar. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Oye, platícame. Tú venías en el carro y de repente viene el accidente, y pues prácticamente te salvan la vida. ¿Cuál fue pues ese proceso inicial por el que pasas después de este accidente, de estar todo bien y de repente un accidente así cambian tus planes? ¿Qué experimentaste? ¿Cuáles fueron las emociones? Pues al primero es miedo, ¿no? Siempre cuando uno no sabe a lo que se enfrenta, no sabe lo que viene, pues primero el miedo, ¿no? Y luego pues también la incertidumbre, porque obviamente es aprender a volver a hacer todo de nuevo con la mitad de mi cuerpo. Mi lesión es a nivel T2, es más o menos de la cintura hacia abajo, no tengo movimiento ni voluntario ni sensibilidad. Entonces al principio pues es una readaptación, primero plantearte bien otra vez, inclusive metas, propósitos. ¿No estabas al principio como enojado, molesto, de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasó esto? Fíjate que algo que me ayudó a mí en ese momento no estaba como enfocado en la pregunta de por qué a mí, sino algo que me ayudó mucho es enfocarme, me enfoqué muchísimo en salir lo más rápido que pudiera. Algo ahorita que me preguntabas que cuáles eran mis sentimientos, pues obviamente en ese sentimiento era incertidumbre, pues inclusive sí hubo noches de coraje de esto que estaba pasando, pero al final de cuentas era como un análisis mío, decía, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes esta desesperación? Y era principalmente porque no podía valerme por mí mismo. Era la incertidumbre de saber si siempre iba a necesitar ayuda de alguien, si para hacer mis días a día pues prácticamente iba a necesitar que me hicieran todo. Esa incertidumbre pues yo la traté de cambiar por decir, pues seguramente se puede hacer algo para poderme valer por mí mismo, y fue cuando pues me puse a investigar y a hacer un poquito de cosas a corto plazo como para ir saliendo de esa incertidumbre. Oye, y muchas veces no vemos todo el apoyo, el cariño que hay alrededor nuestro, ¿no? Y a veces estos sucesos, dentro de todo el dolor y toda la tragedia detrás, siempre también está la otra cara de la moneda. ¿Cómo lo experimentaste con tus amigos, con tus familiares? ¿Quién estuvo ahí? Sin duda estuvieron todo el tiempo mis amigos y mi familia. Algo que me quedó muy claro es que ellos me dejaron ver que nada más me tenía que preocupar en ese momento por mi rehabilitación, y más que rehabilitación era una reintegración a la vida, ¿no? Era reintegrarte, vuelve a reinventarte y vuelve a reconstruir tu vida, y fue por lo que me dejaron que nada más me preocupara, y sin duda
pues siempre surgen esas personas que aunque ya sabías que incondicionalmente iban a estar ahí, sin duda cuando te lo demuestran, pues es esa tranquilidad y también quien te brinda ese apoyo para salir adelante. Oye, y me comentabas que también no tenías mucha opción, o sea, de tirarte a la hamaca y que te ayudara a todo el mundo, ¿no? Sí, claro, hay algo de contexto. Cuando yo adquiero la discapacidad, 6 meses antes había fallecido mi papá. Había fallecido por cáncer en el hígado. De hecho ya le habían hecho trasplante de hígado 2 años atrás. Y pues de hecho los doctores te dicen, cuando te generan un trasplante es una extensión de vida que depende pues muchas veces de los cuidados, etcétera, lo que puedes prolongar la vida, ¿no? Pero pues lamentablemente le vino muy rápido de nuevo el cáncer y nada más duró 2 años. Y a la par mi mamá, cuando fallece mi papá, mi mamá ya llevaba 11 años con cáncer. Entonces pues tenía la escuela de mi mamá. En ese entonces, cuando adquiero la discapacidad, mi mamá pues seguía totalmente funcional. Ella hacía su vida totalmente independiente, hacía sus cosas, etcétera, ¿no? Entonces cuando a mí me pasa y adquiero la discapacidad, pues sí, no puede hacerme el mártir teniendo el ejemplo que tenía en la casa, ¿no? O sea, mi mamá se iba a sus quimioterapias, se metía al cuarto, se arreglaba y sí, descansaba 2 horas, pero salía a hacer sus cosas, ¿no? Y esa fortaleza, pues sin duda fue como el ejemplo vivo, y entonces pues transmitido al ejemplo real en su momento, pues ahora sí que hasta pena me daba, ¿no? O sea, de hacerme reclamar y decir, ¿por qué a mí? Creo que fue una de las principales cosas el por qué yo no me hacía esa pregunta, porque no me cabía en la cabeza hacérmela cuando pues mi mamá llevaba 11 años con cáncer, ¿no? Entonces, claro, ¿qué voy a andar preguntando yo cosas, no? Chíngale y a salir adelante. Claro. Oye, muchas veces nuestro sufrimiento viene a consecuencia de compararnos, ¿no? Y en este caso, pues uno se compararía contra su yo del pasado, ¿no? Lo que tenías en el pasado versus cómo estás hoy, o lo que tienen los de enfrente de ti. Te jugaba un poco en contra de esta parte, o sea, la mente de seguirte comparando. ¿Y cómo fue tu proceso para llegar a esa aceptación total, ¿no? Porque luego pues la mente divaga y te juega muchas pasadas, ¿no? Me hiciste recordar así como varias afirmaciones que yo también tengo. Le agregaría lo que tú comentabas, que muchas veces las personas sufren por esa comparación. Yo le agregaría que más que comparación es el apego a las cosas, que muchas veces lo ves en la manera más fácil de comparativa. Y obviamente lo que a mí me sacó a flote es, primero, en la lesión medular, cada caso es diferente, así ahí nos hayamos fracturado la misma vértebra, ¿no? Pero algo que me ayudó a mí es enfocarme en las cosas que sí podía hacer. A mí, pues obviamente lo primero que les brinca a todos cuando adquieren una discapacidad, especialmente la lesión medular, es no voy a volver a caminar. Con el tiempo, si me dices ahorita, es lo que, si te dicen, oye, vas a poder recuperar una cosa, que es lo que quisieras recuperar, no, caminar no sería mi primera opción, sería la sensibilidad, por ejemplo. Pero obviamente si yo me hubiera enfocado en no puedo caminar, pues varias frustraciones y varias energías se iba a ir ahí saliendo, ¿no? Y lo que a mí me ayudó es encontrar las pequeñas cosas que sí podía disfrutar, que pues era ir al cine, era ver a mis amigos, era socializar, y esas pequeñas cosas las trataba de repetir más, y era como la gasolina para el día a día, estar en la rehabilitación y ir planeando cosas, y esa, como enfocarme más en las cosas que sí podía hacer y no enfrascarme en las que no. Y me comentabas que había momentos de ansiedad o distintas emociones o displacenteras. ¿Cómo tenías una técnica, no? ¿Cómo le hacías para superarlas? Hasta la fecha sigue siendo, yo creo que una de las mejores, digamos, como hack para salirme de esa parte. Yo siempre
digo que cuando uno está en arenas movedizas, que estás luchando, que estás haciendo cosas y que sientes que no avanzas nada, es la parte más difícil, pero la parte también más fina inclusive de los deportistas, porque pues pasarte 4 años queriendo bajar esa décima que te va a llegar al récord, pero pues 4 años puede ser que no sean suficientes, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que cuando uno siente que avanza, se siente así en arenas movedizas. Y uno solo se va motivando, uno solo también hasta con más ganas hace la parte de disciplina cuando ve esos pequeños avances. Entonces, a mí algo que me funcionó mucho y que lo trato de transmitir cuando visito a alguien que adquiere la lesión medular es metas a corto plazo. O sea, lo primero que les digo es tu primer objetivo es ponerte los calcetines tú solo, ¿no? Y se me quedan viendo así como que, ¿cómo crees? Y cuando ven que van a tardar hasta 3-4 días en poder ponerse ellos solos los calcetines, y de repente esas cosas las vas disfrutando, de ver que vas avanzando. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? De que disfrutar también el proceso, pero también que vayas viendo con eso. Entonces a mí algo que me funcionó mucho es, y hasta la fecha lo hago cuando siento que no estoy avanzando, me siento muy abrumado, es ponte metas a corto plazo, y eso a mí me ha ido, aparte de disfrutando el proceso, también dices, pues ya no estaba igual que ayer, ¿no? Ya avancé algo. Para mí es algo como que me ha funcionado mucho. Y me decías que también observabas la causa, ¿no? De por qué te estás sintiendo de esa manera, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que yo siempre les digo, siempre cuando algo pasa por una adversidad, siempre trae pues más el sentimiento a flor de piel, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado a muchas que ahorita no me puedo permitir sentir, o no me puedo permitir llorar o cosas así. Yo siempre le digo que para mí los sentimientos es como un tablero de control cuando vas manejando, ¿no? Y entonces sí se te prende el del aceite, pero muchas veces pues no sabemos qué significa ese sellito del aceite, ¿no? Entonces pues uno se dio el manual y mira, el foquito quiere decir eso. Y entonces pues aquí hay dos cosas, ¿no? Primero investiga qué es lo que quiere decir eso que se está aprendiendo, y qué es lo que quiere decir de ti, ¿no? Y hacerlo presente, porque muchas veces se prende el tablero de control y lo ignoras, ¿no? Y ya resulta más tarde cuando puedes hacer algo preventivo. De igual manera yo analizaba eso, ¿no? Decía, pues me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo triste, ¿por qué? Trataba de buscar el origen de ese sentimiento, y lo dije hace rato, ¿no? El primero que me sentía pues agobiado, con ansiedad y con este círculo pues oscuro, era eso, ¿no? Era el estarme preocupando cómo iba a ser mi futuro, ¿no? Saber si yo iba a poder hacer las cosas. Entonces me traté de enfocar en el origen de ese sentimiento, y en el origen de ese sentimiento lo que me mantenía en ese entonces era las incertidumbres, si yo iba a poder hacer pues una vida totalmente autónoma. Y traté de trabajar en eso, y conforme iba haciendo estas pequeñas metas, pues sí veía que era muy factible, entonces logré salir rápido de estas pequeñas eso. Victorias, ¿no? Exacto. Fíjate que alguna vez me platicaba un monje, ¿no? Me decía, cuando tengas así una gran ansiedad, ¿no? Que sientes que no puedes con ella, solo enfócate en este momento, ¿no? Decía, a ver, en este momento están sucediendo todas esas desgracias, no, ahorita estás bien, estás aquí, está todo perfecto, entonces pues sea paso a paso, ¿no? Sí, muchas cosas del deporte luego rápidamente las adapta uno a su vida, y algo que cuando la primera vez que nadé en aguas abiertas, entras en una ansiedad, porque la primera vez que yo nadé en aguas abiertas fue en Santa María del Oro, que es una laguna. Entonces, dependiendo la fecha, pero casi nunca ves hacia abajo. Entonces, de repente empezaba en esa ansiedad de no daba 2-3 brazadas y me faltaba el aire, y de repente analizabas y dices, pues sabes nadar perfectamente, es lo mismo que nadar en una alberca. Aquí lo único es que es la ansiedad de no ver el fondo, ¿no? Y a su vez pues muchas veces es lo que te crea ansiedad, de no ver el futuro, de no ver claro lo que estás ahí. Y me acuerdo que pues en estos tips que te dan los coaches, pues digo, son tips que te sirven, pero ya después tú lo analizas, lo vas, cómo entra tu persona, ¿no? Y me acuerdo que el coach me decía, cuenta las brazadas. Pues
claro, estás contando, a lo mejor puede ser psicológico, no te dice, empieza a contar, pero realmente lo que a mí me sirvió fue, pues estás haciendo más sensible lo que estás avanzando. Entonces fue como mi manera de... Claro. De hecho, el contar es distraer a la mente, ¿no? También para que deje de estar pensando en tonterías y entonces se centre en el presente a través de los números. Oye, Eldo, me encantaría que entráramos en unas arenas medio movedizas, de conceptos a veces medio filosóficos que cada quien tiene su propio entendimiento. Me encantaría que habláramos un poco de la felicidad y pues que nos platicaras para ti qué es la felicidad. Para mí la felicidad sin duda es el trayecto que te va acercando a tu objetivo de vida. Ok. Y fíjate, hay un concepto que le llaman adaptación hedónica, donde dicen que los seres humanos cuando nos pasan, por así decirlo, cosas positivas, ¿no? Alguien se gana la lotería y entonces su nivel de felicidad de estar en un, no sé, 5 de 10, ahora se va a un 7, 8, 9, pero a los días, meses, años, o probablemente meses más bien, regresa a su mismo nivel, ¿no? Se adapta. Te compras una casa, un carro, lo que sea, siempre hay pues, un boost y regresa. Y hablan que también los científicos dicen que cuando hay situaciones difíciles, traumáticas, igual tu nivel de felicidad disminuye o baja, pero llega un momento donde te vuelves a adaptar y regresa a tu mismo nivel. Pero también hay personas que demuestran que cuando después de tener una desgracia o un trauma o algo difícil, terminan no solo regresando al nivel basal, le llaman al nivel origen, sino terminan de repente subiendo por ese nivel. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? De hecho, para mí, eso que estás describiendo es la definición para mí de resiliencia. Porque también se puso muy de moda el término resiliencia a raíz de la pandemia, pero mal entendido, porque así México siempre dice, no, México es un país resiliente. La verdad es que ojalá fuera resiliente, porque lo que muchas veces quieren expresar con eso de, México es un país resiliente, por ejemplo, es que pues México aguanta los madrazos. Perdón la palabra, pero es así como, ¿no? Porque lo confunden mucho, ¿no? Algo de resiliente es porque aguanta los golpes o porque es muy aguantador. Pero realmente va un poco más allá, es adquirir un conocimiento y un aprendizaje de esa vivencia que estás pasando y aplicarla en la vida. Porque si no lo aprendes, bueno, y es como redundante, ¿no? El decir, lo aprendes, para mí realmente está aprendido hasta cuando lo estás aplicando. Entonces, si no lo estás aplicando a tu vida, eso que aprendiste para mí no eres resiliente. Entonces, muchas veces, pues, sufrimos por sufrir y nada más aguantamos, pero no nos salimos de ese círculo vicioso de, analiza por qué se está volviendo a presentar la misma situación, ¿no? Siempre digo que la vida es tan buena maestra que si no te aprendes la lección, te la va a repetir hasta que te la aprendas. Sí. Entonces, y a troncazos. Sí, exacto. Entonces, parte de eso es, pues, analizar esa dificultad como para realmente aplicarlo a tu vida, ¿no? Por ahí, platicándolo otra vez, sacaste una frase de Michael Jordan, y yo que jugué mucho básquetbol también me acuerdo de alguna frase de él que decía que el fracaso es el camino más seguro al éxito, ¿no? Y él, pues, por todo lo que practicó fallando, pues pudo haber metido esos encestos de último segundo, ¿no? Y es parte de que yo creo que esa resiliencia, esas dificultades, ese punto de inflexión en tu vida te hace también hacer como más analítico en la toma de decisiones, ¿no? También lo platicamos en un momento que te decía que al final de cuentas tú y yo somos, o todas las personas somos el cúmulo de vivencias y de decisiones que hemos tomado, ¿no? Entonces creo que el pasar por la adversidad, el pasar por puntos de inflexión fuertes te vuelve como esa toma de decisiones como un poco más pensada, un poco más analítica en general, y eso, como tú dices, que la mayoría puede llegar como
al nivel basal de la felicidad, pero también mucho cuando pasamos por esa adversidad es que como que estás buscando ese crecimiento, como que necesitas esa chispa de que sea un reto para ti de nuevo algo. Y hoy, si hubiéramos medido o pudiéramos medir tu felicidad comparado con antes del 2009, ¿dirías que estás por arriba o por abajo, igual que en esa línea? De hecho, es algo que uno de mis mejores amigos, que aparte le mando un saludo, que también es cofundador de la asociación Padre Jaime, yo le digo Padre Jaime para mí, se le daba risa porque los primeros años, pues, mi mamá duró con vida 2 años más después de mi accidente. Entonces, mi mamá de repente, pues medio se enojaba porque, pues, ya, como buena mamá, porque le decía que de verdad yo era una persona más plena a raíz de mi accidente. Y pues no es que no le gustara, sino pues a lo mejor no entendía bien eso, pero sí, sin duda, después de haber adquirido la discapacidad, soy una persona 1000 veces más feliz y plena. Y creo que eso tiene que ver un poco con el propósito. ¿Para ti qué es el propósito? Para mí el propósito de vida es como, digo, dejándolo así ya un poquito en palabra ya aterrizada hacia mí, es como mi propósito de vida. Para mí es como quiero que me recuerden en esta vida, pero de una manera útil, o sea, algo dejando a los demás. Y también en esta parte yo siempre he dicho que soy muy afortunado, primero porque me han dejado vivir 2 tipos de vida en una sola, ¿no? Hasta los 29 años como una persona convencional, y de los 29 años hasta la fecha, pues con una persona con discapacidad. Y dicen que la vida solamente puede ser rica en experiencias, y pues por ese lado pues soy muy afortunado, ¿no? Pero también pues en esta búsqueda del propósito, pues a mí me lo dejaron ver muy claro, ¿no? Me lo dejaron ver literalmente de trancazo. Y desde el primer momento, pues yo tuve muy claro este propósito, ¿no? Oye, en este propósito quiero acompañar en este proceso de reintegrarlos a la vida a los chavos que estén pasando por esta situación. Y el tener un propósito de vida, creo que te ayuda a buscar los cómo para ir logrando estos objetivos. Claro, definitivamente, digo, está comprobado científicamente que la gente que tiene un propósito claro vive más tiempo, es más resiliente, alcanza sus metas más rápidos, y por obvias razones, ¿no? Ahorita quisiera, antes de profundizar en tu propósito y en la asociación, me gustaría que platicáramos, pues, de este primer mexicano que se convierte, que logra completar un full Ironman, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados con lo que es un Ironman, si nos das un poquito primero el contexto y pues cómo llega este pensamiento, esta locura de decir, o sea, de venir de un accidente, de quedarte discapacitado y ahora convertirte en Ironman. Sí, puede sonar muy contradictorio, ¿no? Decir, oye, aquí acabas de adquirir una discapacidad motora y te pones a hacer uno de los deportes más exigentes que hay, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Primero, cuando yo toda mi vida jugué básquetbol, entonces el deporte siempre estuvo como presente en mi vida en todos los aspectos. Y cuando yo adquiero la discapacidad, pues quería probar un deporte nuevo. El básquetbol en silla de ruedas ya no me sabía igual. De vez en cuando sí sigo jugando, pero no me sabía igual, quería explorar algo nuevo. Y para mí también la vida es como un equilibrio en todos los aspectos. Entonces, de donde sentía que cogía un poco más, era precisamente la parte personal y de la parte pues, física, por así decirlo. Entonces,
pues en esta búsqueda de deporte nuevo, pues pasé por varios, como mencionaste, tenis de silla de ruedas, lo disfruté muchísimo, hasta donde existía un circuito, y después desapareció, y en esta búsqueda de deporte nuevo, pues fue primero explorar el tema de las carreras. Entonces fue primero meterme a carrera, pero no tenía una silla de pista adecuada, pues las que pueden ver ahorita en los Paralímpicos, que por cierto ahorita están en pleno auge. Tenía mi silla de uso diario, esta que traigo, y algo que también me quedó como de aprendizaje es que pues dale con lo que tengas, ¿no? En ese entonces pues, nada más tenía funcionándola, aprendiendo a cómo funcionaba mi cuerpo con la mitad de él. Pues dale con lo que tengas. Entonces pues sí, fue carreras de 5 o 10 kilómetros en la silla de uso diario, luego fue un medio maratón, y luego fue varios maratones, luego un ultramaratón de 50, un ultramaratón de 100, y fue siempre como buscando ese reto. En esa el ultramaratón de 100 fue previo al Ironman. Sí, fue previo al Ironman, y fue en la silla de uso diario todavía. ¿Y no te quitó las ganas del Ironman después de la madrina que tomaste? No, fíjate que les digo, ¿no? Que a mí la zona de confort me incomoda, o sea, es como siempre estar buscando. Sí tengo como esos valles, que por ejemplo ahorita estoy en uno de ellos. Tengo desde el año pasado que no hago un maratón ni distancia larga, pero siempre es como esa búsqueda de un reto grande. Y como buen ingeniero lo que hago es, mi reto es más grande, pues hay que desarrollar unas habilidades para que no caigas en esta zona de ansiedad, que luego platicabas también de esta zona del flow. Pero fue como en esa búsqueda de primero buscar un reto, y a mí siempre me ha llamado la atención el triatlón antes de adquirir la discapacidad. Y pues primero fue, no desde la primera meta fue hacer un Ironman, sino fue primero estas pequeñas distancias, el sprint, luego distancia olímpica, luego ya después cuando la distancia olímpica vi la distancia de Ironman, y la distancia de Ironman, como bien comentabas, son 3.8 kilómetros nadando en aguas abiertas, casi siempre en aguas abiertas, luego 180 kilómetros en bici, y 42 kilómetros, 42.195 kilómetros corriendo, en este caso en una silla de pista. Entonces tenía una serie de dificultades, primero por el nado en aguas abiertas, luego la bici es una handbike, es una bicicleta especial, y luego la silla de pista, no tenía ni la bici ni la handbike. Y pues también parte del aprendizaje es ir como buscando esas herramientas que necesitas para poder afrontar tu objetivo. Y así primero empezamos, el primer año me hice todas las distancias, fue distancia sprint, luego brincamos a la distancia olímpica, y luego medio Ironman, y ahí sí fue cuando me cayó el 20, porque dije, hice la mitad y terminé muerto, dije, o sea, es como si hubieras terminado y aviéntate otro igual, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que fue como en ese aprendizaje y también en esa búsqueda de un reto más grande. Oye, si de por sí un Ironman para una persona convencional es un gran reto, tu Ironman me imagino que es el doble, porque pues, o sea, hablas de bici, atletismo, pero pues todo es con los brazos. Sí, todo es con el tren superior, y aunque no creas, sí cambias los músculos, pero sí todo el tiempo es con la parte superior. Por ejemplo, en la natación, pues sí, la gran mayoría utiliza las piernas para desplazarse, el pataleo, pues acá nosotros puro brazo. En la bici pues no se diga, y también en la corrida, que es la silla de ruedas, sí, todo el tiempo estás pues con el tren superior ahí. Oye, ¿y cómo hackeas tu mente en esas 11 horas o 12 horas que estás en el Ironman? Como que prácticamente como lo platicamos hace rato, con tratarlo ponerlo a metas cortas, pero dividido en horas, porque por ejemplo cuando me tocaba cuando haces distancia en bici, pues te llega a tocar distancias de 200 kilómetros, ¿no? Entonces
pues no llegas, ya me faltan 199, entonces no, ahí al contrario, no hackeas la mente, sino la abrumas. Entonces ir buscando como esos avances que fueran muy notorios y no abrumadores. Entonces cuando me tocaba bici, pues empezar a por horas, ¿no? Es decir, en vez de 200 kilómetros, te van a tocar este fin de semana, te tocan 6 horas, ¿no? Entonces ya hacías tu primera hora y dices, ya no me faltan 5. Y de hecho es parte también de la metodología del triatlón. Primero te enfocas en la natación, es como haz tu distancia, tu prueba de natación bien y ya después te peleas al último a ver cómo sale la bici. Obviamente en el tiempo vas pensando. Oye, y tú decías 6 horas y te enfocabas en la primera hora. Al terminar la primera hora, ¿qué sentías? ¿Era como una sensación de logro? Sí, te vas como llenando de dopamina cuando vas logrando esas metas, ¿no? Y sí, sin duda, siempre los kilómetros más difíciles son los 5 últimos, los últimos son los que ya tu mente no hay manera de hackearla. Mencionaste ahorita dopamina, qué interesante porque y está ligado a estas metas cortas. De hecho, es una gran forma de hackear la mente, ¿no? Cuando uno pone una meta, el cerebro nos avienta dopamina porque nos moviliza, ¿no? Moviliza todo nuestro cuerpo para que busquemos alcanzar esa meta. Y cuando la logras, nos avienta otro chispazo de dopamina. Entonces se vuelve este círculo y por eso te preguntaba qué sentías cuando lograbas esa hora, ¿no? Sí, de hecho, eso, digo, no lo había estructurado así ni pensado como es, pero sí pasa muchísimo en los deportes. Pasa inexplicablemente, le llaman muchos el muro en el maratón, ¿no? Llegaste al muro, porque ya es como, dependiendo como el 32-34, es como que ya tu cuerpo ya dice, ya estuvo, ya pide esquina, y de repente pues sigues corriendo y de repente te das cuenta que ya no faltan 4 kilómetros y yo creo que esa dopamina, esa inyección es lo que te hace seguir. Lo que te saca. Ajá, sí, es sin duda así. Oye, y me decías que a veces entras también como un modo de trance. ¿Qué te sucede? Fíjate que me ha pasado en los 3 Ironman, me ha pasado también en entrenamientos largos, pero nada más me pasa en los de entrenamientos largos, cuando son entrenamientos cortos o explosivos, pero no me pasa, pero cuando son distancias largas. Descríbenos qué experimentas. Pues es muy parecido a... aquí nos vamos a poner hasta medio esotéricos y así demás, pero es muy parecido como cuando estás meditando y te vas. O sea, sigo consciente obviamente en donde estoy, pero al mismo tiempo mi mente está en otro lado al mismo tiempo. Y casi siempre es como un pensamiento de paz, de tranquilidad, y al mismo tiempo estás consciente de todo tu cuerpo. Es muy placentero sentirlo, pero también es como estás muy pendiente de tu entorno, pero al mismo tiempo estás en otro lado. O sea, como que se maximiza o potencializa toda tu atención a ese momento. Sí, inclusive de repente ya cuando terminas me impresiona a mí como pues cómo puedo hacerlo tan profundamente las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, esto que estás explicando es lo que desarrolló un autor con un nombre rarísimo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Seguramente lo pronuncié mal, pero algo así. Y habla él, o tiene un libro que se llama Flow, ¿no? Que es este flujo, entrar en esa zona donde expandes tanto tu atención, o tu atención es plena, que todo lo más se te olvida, dejas de pensar en otras cosas y se incrementa todas las percepciones del momento y entras también en un estado de plenitud, de gozo, y estás aventando químicos de la felicidad en el cerebro que te da ese estado de plenitud. Me encantaría que nos fuéramos a ese momento de la meta, ¿no? Ya del full Ironman. Cuando estabas llegando, cuando lo cruzas, ¿qué experimentas? ¿Qué se viene a tu mente? Fíjate que en el Ironman es muy icónico por cuando llegas a la meta, porque como es un Ironman, realmente el Ironman es el más famoso por la distancia,
pero también pues hay series mundiales, etcétera. Es muy icónico que cuando vas llegando a la alfombra roja, siempre es alfombra roja cuando vas a llegar a la meta, el que va narrando siempre, afortunadamente, igual se les ha de pasar varios, pero la mayoría dice tu nombre y por ejemplo en el caso mío, ¿no? Decían, Aldo Chavarría, tú ya eres un Ironman. Esa frase la dicen en inglés y es muy icónica. Entonces siempre te la vas esperando a que la digan, ¿no? Entonces pues vas a entrar en una alfombra roja y primero es la satisfacción de ver culminado hasta, por ejemplo, cuando me preguntan, muchos dices, oye, ¿cuánto te entrenas para un Ironman, no? Digo, pues el macrociclo son de 6 meses, pero para llegar a esos 6 meses pues tienes que tener unos años atrás, ¿no? Es como no es ahorita, que hoy empiezas de sí, claro, es como los atletas olímpicos que ahorita están a 4 años de preparación, no son 4 años, es toda una vida. O sea, para haber llegado a esos 4 años, tuviste que haber pasado otros 10, 15 años para llegar a ese punto, ¿no? Y acá pasa lo mismo con el triatlón. Pues es una satisfacción enorme porque a mí me dio ese flashback, creo que por ahí te lo platicaba, que aparte, más bien no lo mencioné en los hacks de mente, aparte de hacer como metas cortas, yo siempre cuando siento que ya no puedo, que el cuerpo ya no puede, traigo esas frases de poder a mi cabeza, me la repite como si fuera un mantra y sales de esa crisis mental. ¿Tienes alguna frase que te acuerdes? Sí, de la que más repito es la de haz que valga la pena estar en silla de ruedas. Y esa es como me llena de una energía muy, muy importante. Y cuando voy llegando a la meta es como casi como cuando te ponen la película de tu vida, pero para mí fue que me pusieran la película, pero de la película de todo el proceso de rehabilitación, ¿no? De cuando no podía ni siquiera exprimir un limón, no podía comer yo solo, no podía cambiarme, y es como un flashback, y hasta la fecha todavía, después los otros dos también fue como un flashback, aunque cada quien tuvo su sabor diferente. Sí, cuando vas entrando a la meta fue como si te pasaran esa película desde que te caías de la silla, desde que no te podías bañar, desde que no podías vestirte tú solo, desde que no podías manejar. Todo eso es como una micro película que vas llegando a la meta. Yo creo que como una celebración. Ajá, es como, sí, tal cual como hasta la fecha me ha pasado casi en todas las metas que he tenido. Sí, es como una película rápido, pero de aquellos momentos que los viste muy difíciles, ¿no? Es como, sí, por ahí creo que también te mencioné una frase que me gustó mucho traer a la cabeza, que dicen que eres lo que superas, ¿no? De cierta manera el deportista también creo que funciona mucho así, es como ya llegué a la meta y recuerdas todo lo que pasaste para lograr el objetivo. Pues eres un Ironman discapacitado, full Ironman. Muchas felicidades, qué orgullo. Y ahora sí, entremos un poquito, ya para ir acercándonos hacia el final, de esta parte de tu propósito, de todo por lo que pasaste, que hoy por hoy pues le estás dando vida a través de, para mí el propósito, tú decías, es que te recuerden, es ser útil, ¿no? Para mí es poner tus talentos al servicio de los demás, que a ti te los dejaron ver muy claro, ¿no? A ti tuviste la oportunidad de que alguien o varias personas te apoyaran en este proceso, digo, tú mismo lograste, ¿no? En base a ese tesón, aprender a vivir con esta discapacidad. Tú me comentabas que la definición de la discapacidad, ¿no? Si lo quieres compartir eso. Sí, claro, me gusta tocar el tema de inclusión porque la inclusión nos viene bien a todos, ¿no? Yo siempre les digo que tarde que temprano todos vamos a experimentar la discapacidad, ya sea momentánea o con el paso del tiempo, pues la disminución de nuestras capacidades. Y pues teniendo una sociedad incluyente, pues tarde que temprano nos va a ayudar a todos. Entonces, algo que siempre les dejo, pues para pensar un poquito el tema de cómo la sociedad pues influye mucho en estos temas. Si ustedes buscan la definición de discapacidad en Wikipedia, así
rápido. La de cajones de dificultad que presenta una persona para interactuar con la sociedad, ya sea por un medio físico, un medio sensorial, un medio, los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? En mi caso, que yo tengo una discapacidad motora, mi dificultad para interactuar con la sociedad serían las barreras arquitectónicas. Entonces, si no existieran barreras arquitectónicas, no tuviera dificultad para interactuar con la sociedad. Y al no tener dificultad para interactuar con la sociedad, pues por misma definición no tuviera discapacidad. Entonces, es algo ahí que se los dejamos a todos de tarea, ¿no? Que todo, mientras abone la inclusión, pues también nos va a beneficiar a todos. Buenísimo. Y platícame un poquito de qué hacen y cuál es el objetivo. Ya nos platicaste el objetivo, pero si nos puedes profundizar un poquito más de qué se hace en la Asociación Don Bosco sobre Ruedas. Y me gustaría retar a nuestra audiencia a que apoye, que realmente nos sumemos a estas causas y que no nos veamos separados, ¿no? Porque al final de cuentas nunca sabemos si el día de mañana nos toca a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y aunque no, pues creo que tendremos que todos echar la mano. Entonces la invitación está abierta a que aquí dejemos los contactos de Aldo y de la asociación para que apoyen de alguna manera. Entonces es el reto que hoy les lanzamos, una silla de ruedas, alguien nos dirás, pero platícanos un poco de la Asociación Don Bosco sobre Ruedas. Bueno, Don Bosco sobre Ruedas surge como aquella respuesta que hasta el momento pues no hay. En mi caso, pues bien, los doctores cumplieron su cometido, me salvaron la vida, y literal, porque de hecho sí les dijeron a mi familia que yo no amanecía. Ya me mandaron a mi casa, pero pues esa labor del proceso, de qué es lo que sigue, qué silla de ruedas usar, hasta cómo vestirte, cómo hacer todo ese proceso, pues lo tuve que aprender, ¿no? Entonces Don Bosco sobre Ruedas surge como esa respuesta para el acompañamiento cuando adquieres la discapacidad motora, ¿no? Entonces los vamos acompañando en todos los procesos y sobre todo en el proceso que lo hayamos encontrado, ¿no? Lamentablemente nos encontramos todavía personas que después de 6 años no sabían que había vida y nos encontramos todavía en cama, llenos de úlceras por presión, deformados por tanto estar en cama. Entonces pues, se atiende primero la parte de la salud, y si los acompañamos recién adquieren la discapacidad, pues es mejor para irlos guiando paso a paso. Y literal acompañamos para reintegrarlos y tener el mayor nivel de autonomía posible. ¿Por qué nos gusta utilizar la palabra autonomía? Porque la palabra autonomía viene de autodeterminarse. Y si bien alguna persona que es cuadripléjica, que solamente puede mover el cuello, pues sí va a necesitar de alguien para hacer sus cosas, pero gracias a la tecnología y a que existen ya pues, varios empleos que se pueden hacer por medio de la computadora y la tecnología, pues él puede ser productivo y pueden autodeterminarse. Y así tenemos varios chavos cuadriplégicos que ellos deciden que, porque ganan, se vuelven productivos y ellos toman las riendas de su vida. Wow. Y ellos se pueden autodeterminar. Entonces realmente la funcionalidad de Don Bosco sobre Ruedas es acompañarlos y lograr su nivel mayor de autonomía. Las personas parapléjicas todas podemos vivir solas, de hecho yo vivo solo, nosotros manejamos, entonces los vamos acompañando en ese proceso de rehabilitación física, también terapia psicológica, y pues también abordamos no solamente a él sino a todo su entorno, de tal manera que puedan recuperar pues las riendas de su vida y vuelvan a tener un proyecto de vida. Y aquí me gustaría hacer también otra invitación, que sería no solamente apoyar económicamente o con equipo, sino abrir las puertas de sus empresas a todos los empresarios que nos están oyendo, para ahora sí que darles cabida a todas estas personas que están buscando reincorporarse, ¿no? Sí, claro. Aparte también hay una iniciativa de ley importante que para el siguiente año empresas que tengan mayor de 20 empleados necesitan tener
casi el 5% con personas con discapacidad. Entonces, pues también nosotros damos pláticas de inclusión laboral, pláticas también motivacionales, y también hacemos por ahí algunos team buildings y eso para fomentar pues toda la unión con sus colaboradores, y pues nosotros también en esa búsqueda de también ser productivos como asociación y no esperar solamente a que nos donen, pues también tratamos de devolver algo a cambio. Entonces pues también buscamos becas para terapia física o terapia psicológica. Entonces pues, estamos en esa búsqueda constante de las becas, pero también tratamos de devolver algo a cambio a aquellos donadores. Entonces pues damos pláticas motivacionales, damos pláticas también en la resiliencia en la parte de las empresas y también en la inclusión laboral. Entonces pues también es una manera de ayudarnos tanto la parte privada como las asociaciones civiles. ¿Cuántos chavos tienes ahorita o cuántos chavos ya han reinsertado? De hecho, el total de que han recibido beneficio de Don Bosco sobre Ruedas, casi 2,000. Ahorita en Guadalajara tenemos 55 que están en ese proceso de rehabilitación física y también terapia psicológica, pero a su vez están como 100 chavos que tienen ciertos beneficios. Algunos tienen beca en Fundación Bancomer, algunos beca en el TEC, algunos a veces les donamos sillas o tenemos un taller de fabricación. Y en la parte del Bajío también, pues también tenemos ese acompañamiento, aunque no tenemos el centro de rehabilitación, tenemos convenio con la UNAM, que tiene su campus ahí en la licenciatura de rehabilitación física. Y ahorita en el Bajío, por ahí estaba viendo en el chat que hoy fueron a visitar un chavo nuevo, el 184. Entonces ahí en la Bajío también son 180 chavos. Pues qué orgullo, muchísimas felicidades, Aldo. Gracias. Y para cerrar, pues vamos a cerrar con esta pregunta que siempre hago, que es: si hoy colgaras los tenis, pero te dieran 5 minutos para regresar, ¿qué mensaje nos darías o qué mensaje darías en general? Es una frase muy mía y creo que pues siempre la he tratado de predicar con el ejemplo. Yo siempre lo que les diría es que tu circunstancia no te define, tú eres lo que tú quieras ser y te propongas. Padrísimo, pues qué gusto, Aldo, de verdad, un placer tenerte por acá. ¿Cómo te pueden contactar a ti, a la asociación? En redes sociales yo estoy como Aldo Chavarría, tanto en Facebook como en Instagram, y en las redes de la asociación. En Facebook está Don Bosco sobre Ruedas AC, y en Instagram también está como Don Bosco sobre Ruedas AC, y pues la página web Don Bosco sobre Ruedas, y las va a mandar ahí a la página. Los retamos a que contacten a la asociación, que les abran las puertas para alguna plática de sensibilización y que puedan incorporar cada vez más a personas con discapacidad y que nos veamos como somos, ¿no? Idénticos en dignidad y en valor. Y pues un gusto, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos una vez más en Líderes Trascendentes, y nos escuchamos pronto.